Bueno, hay mucha expectativa Mucha. por conocer de qué se trata el Sahel, de qué se trata esto que vos denominás la revolución de las boinas. Es un tema que, como te contamos al momento de contactarte, que no es que profundizamos mucho en el programa, así Ujú. que es casi que una novedad para muchos de nuestros oyentes que están ahora en vivo. ¿Nos querés contar un Bien. poco de qué se trata? Sí, sí. Bueno, primero, muchas gracias por la posibilidad, por el espacio. En principio, yo siempre digo que cuando hablamos del Sahel, en general, nosotros lo tenemos que ubicar dentro de lo que es básicamente esta zona de contacto que existe entre el África árabe, ¿no? El norte de África, y el África subsahariana, que es todo lo que es el centro y el sur del continente, ¿no? Digamos que el Sahel es como esa zona de contacto, esa zona de transición entre el África árabe y el África subsahariana, por lo cual es una zona que desde el punto de vista cultural es muy interesante, es muy rica porque nos encontramos con comunidades musulmanas, nos encontramos con comunidades cristianas que coexisten de manera pacífica y que están de manera articulada en términos sociales. Es una zona muy rica en cuanto a recursos naturales, hablamos de recursos como el oro, el uranio, petróleo, etcétera, o sea que también es una zona muy interesante en términos de recursos naturales, y que en el último tiempo la particularidad y lo que lo ha convertido un poco parte de un ciclo que es lo que yo vengo estudiando y siguiendo de cerca, es que todo este sector, desde el término histórico, lo que denominamos como el Sahel, que se comprende por países como Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal, Chad, entre otros, todo este sector estuvo colonizado históricamente por los franceses, ¿no? Sí. Bueno, esa colonización, desde el punto de vista político, se extendió desde 1885 hasta 1960, pero desde el punto de vista económico, digamos que siempre siguió dependiendo de todo lo que era la influencia política y económica de Francia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo siempre trabajo la cuestión de la moneda que tienen estos países, que Sí. estos países tienen una moneda propia, bien, carecen de una moneda propia. La moneda que tiene es una moneda que se llama el franco CFA, que es una moneda que se emite en Francia y que, digamos, la apoyatura que tiene son las reservas de recursos como el oro o el uranio que se extrae de estos países. Entonces, en términos de soberanía económica o soberanía financiera, no existe en esta región. Y esta es una de las cuestiones que justamente este proceso, este ciclo que yo denomino la revolución de las boinas, está un poco intentando quebrar. Primero con una serie de golpes de Estado que se dieron desde 2020, Mali fue el primero, Burkina Faso luego, Níger posteriormente, y un proceso que lo que hizo inicialmente fue, por ejemplo, expulsar a las tropas francesas que estaban en esos países, y en segunda instancia, ahí sí, tratar de empezar a realizar los cambios en materia económica. Entonces, de recursos como el oro, el uranio, todos en manos de empresas francesas, anunciar nacionalizaciones, que esas nacionalizaciones deriven en un proceso de industrialización local, que es lo que está Sí. empezando a ocurrir actualmente, de revalorización de ciertos recursos, de darle valor agregado a los mismos, y a partir de eso entonces, bueno, abrir la puerta a un escenario que en algún momento pueda llevar a la emancipación en términos financieros, ¿no? Poder abandonar esta moneda, el franco CFA, y poder tener una moneda propia, ¿no? Una moneda que de alguna manera represente los intereses de estos países y permita romper esa atadura que había quedado de tiempos coloniales, que me animaría a decir que es la última atadura firme que tiene Francia en África actualmente. Vos afirmás que este proceso eh, viene, tiene mucho apoyo de la sociedad, pero particularmente de jóvenes. ¿Puede ser? Exacto. Exactamente, sí. Eh, El apoyo, sí, sí. te escucho, te escucho. Sí, sí, el apoyo de la juventud es muy, muy importante. Se notó en todas las aristas. De hecho, la semana pasada, para que tomemos dimensión del nivel de apoyo que tienen, se realizó en Niamey, que es la capital de Níger, un congreso de juventudes, justamente de los tres países que un poco son los que rompieron con Francia. Así que el apoyo de las juventudes es muy importante porque también un poco que van marcando la dirección, sobre todo en rumbos que tienen que ver con la cuestión en materia
por ejemplo, educación, en materia de ciencia y tecnología, o sea, espacios y campos donde se considera que hay muchísimo potencial para que los jóvenes puedan volcar. Y evidentemente, sobre todo, donde más se viene notando es en Burkina Faso, donde hay una sociedad fuertemente movilizada y los que claramente lo hacen ver todo el tiempo son los jóvenes. Es interesante también para pensar esto de la tensión entre un golpe de Estado, pero al mismo tiempo el acompañamiento de la sociedad, ¿no? Que da cuenta un poco de, bueno, la necesidad del cambio de régimen frente a la colonización que marcas particularmente económica, ¿no? Exacto, Como que sí, sí, tensa sí. un poco. De hecho, sí, de hecho, eso es un poco también lo que yo después uso como para justificar el título, ¿no? Porque cuando hablamos de revolución, yo siempre veo que es un concepto que está empleado muchas veces de manera incorrecta, porque revolución al fin y al cabo es ruptura con lo preexistente, ruptura del status quo. Y en este caso, para mí, eso existe. No solo que es una ruptura con la pata o el ala militar que Francia tenía en la región, sino que lo que efectivamente se está haciendo es buscar quebrar las estructuras financieras, que tampoco es una cuestión novedosa en África. Digo, ya ha habido proyectos de distintos líderes para romper con esta clase de dominio, lo que denominaríamos un dominio neocolonial, en términos más concretos, y que, bueno, lamentablemente en la mayoría de los casos no ha podido prosperar, ¿no? Pero evidentemente acá lo novedoso es que no estamos pensando en un liderazgo aislado o en un país aislado que quiera hacer esto, sino que estamos pensando en una especie como de bloque, ¿no? Porque son 3 los países acá, entonces da la sensación que eso le da un poco más de peso a la hora de poder querer avanzar con estos cambios que por lo menos a priori se presentan muy significativos para la estructura del continente africano y del África Occidental y del Sahel propiamente. Kevin, ¿cómo estás? Te habla Tamara. ¿Qué Kevin, tal? ahora vamos a, entremos un poco en teorías así tipo más conspirativas, tal vez, que a mí a veces me gusta jugar un poco Ujú. con eso. Hace unos meses atrás, la jefa del gobierno de Italia, Meloni, acusó a Macron, a Francia, de ese colonialismo en África, como que Italia estaba ajena a todo el colonialismo, ¿no? En África me Sí. refiero. ¿Qué hay de esto? O si hay, digamos, estas revoluciones, o esta revolución en la que vos hablás, tiene también o es acompañada por algunas otras potencias, ¿viste cómo pasó con las primaveras árabes, que no Ujú. fueron tan genuinas como se la pensó en un comienzo? ¿Hay algo Exacto. de esto en África también? ¿Hay alguna cuestión que tenga que ver con la injerencia extranjera en estos levantamientos? Bien. Es muy interesante la pregunta porque siempre cuando tenemos que pensar estos procesos que, por ejemplo, pueden tener un componente emancipador, por lo menos desde el vamos, indudablemente también no podemos perder la perspectiva geopolítica, ¿no? Los intereses que vos mencionabas muy bien de las grandes potencias y sobre todo en un escenario tan convulsionado como el que tenemos actualmente, donde tenemos, bueno, Rusia moviendo sus piezas, China lo mismo, Estados Unidos que no, si bien no es precisamente el continente donde tiene mayor injerencia Estados Unidos, es el caso de África, pero también tiene su presencia, e indudablemente que este proceso parte de ciertas consignas que son regionalistas. El concepto que emplean los líderes de este proceso es el panafricanismo, por lo cual se apoya, digamos, en un sustento de varios jefes de Estado, líderes, hasta pensadores, que, bueno, ya han elaborado todo un marco sobre qué es el panafricanismo y qué implicancias tiene. Ahora, esto no quita que, por supuesto, que existan ciertos seguimientos de otros países. Y sobre todo en el caso de estos 3 estados, que son los estados del Sahel, la realidad es que, por ejemplo, en términos militares, la presencia de Rusia es muy importante. Ajá. Bien, digo que es muy importante porque, a ver, estamos hablando de estados con capacidades militares bastante limitadas. Al producirse la salida de Francia en términos militares por distintas objeciones que le fueron realizando, indudablemente que Rusia un poco va a cubrir ese lugar. No lo cubre Rusia con su propio ejército, sino que
lo va a hacer mediante este famoso grupo contratista, el grupo Wagner, que, inicialmente va a actuar en Mali y va a dar buenos resultados, al punto de que varias de las ciudades que Mali no controlaba, porque estaba bajo control de grupos yihadistas y demás, quedaron bajo control nuevamente del Estado maliense. Entonces, hay una colaboración muy importante con Rusia en materia militar. En términos económicos, hay muy buenos vínculos con China, pero también a mí me parece interesante acá detenerme un segundo, porque a veces se plantea esto de cambiar la dependencia de Francia por ejemplo, la dependencia ahora de China. Y no es tan así, y un buen ejemplo es lo que ocurrió hace solamente un mes atrás en Níger, cuando el gobierno de Níger detectó que hay empresas chinas que no están cumpliendo, no se están ajustando a las leyes y a los contratos laborales que son propiamente del país de Níger. Entonces, Níger suspendió las actividades de 2 empresas chinas que estaban operando en el país, hasta que se ajusten a la normativa interna que existe en el país. Entonces, ahí están en proceso de negociación y aparentemente el mes próximo volverían a operar con normalidad estas empresas porque se estaría alcanzando un acuerdo. Pero, ¿por qué me detengo en esto? Porque me parece fundamental que no es que hay una cuestión de entrega y de alineamiento completo, ¿no? Sino que obviamente sí se busca diversificar, se busca tener socios comerciales como cualquier estado del mundo, pero de alguna manera con un enfoque más pragmático, ¿no? Es que es la diferencia, digamos, entre la colonización o neocolonización y tener un Estado que decide y que hace acuerdos o negociaciones con otros estados, ¿no? Exactamente, exacto. De hecho, son estados que al fin y al cabo tratan de no alinearse solamente, o sea, no depender solamente de Rusia, por ejemplo, en todas las áreas de ahora en más, o no depender solo de China en todas las áreas, sino tratar de, tener buenos vínculos con Rusia, con China. Hay buenos vínculos también con otros países como Irán, también con Turquía, con India, o sea, estamos hablando de países que tienen diferencias entre sí también, ¿no? Por lo cual eso Muchas. creo que le da un poco más de diversidad y de variedad a este ciclo, lo cual por lo menos lo torna como algo distinto, ¿no? Antes era, como vos mencionabas muy bien, antes era un monopolio de Francia, no había mucho para hacer. A duras penas operaba alguna que otra empresa canadiense, pero no mucho más que eso. Hasta a las empresas, por ejemplo, estadounidenses, se les dificultaba entrar porque era un mercado que ya estaba casi totalmente Copado, repartido entre totalmente. franceses y canadienses. Kevin, te hago como para ir acercándonos más a la zona que nosotros siempre tratamos, que es el Levante, o lo que Sí. mal llamado Medio Oriente, ¿no? Sí. ¿Qué hay cosas así, similitudes? ¿Qué hay de parecido entre esas áreas que vos estudiás, el Sahel africano y el Levante asiático, en cuanto a las intervenciones extranjeras? Ya sabemos que tenemos ambos lugares, ambas regiones, muchos recursos naturales, donde también hay conflictos sectarios, Sí. para así como agruparlo un poco, la presencia de grupos extremistas. En el caso de África está Boko Haram, que es el que más se conoce, y en el caso de en Siria, en Irak, está ISIS. ¿Qué hay de similitudes como para empezar a ver si hay cosas comunes entre nosotros? Eso, comentanos un poco cómo lo ves vos. Bien. Bueno, primero que considero que tanto en el sector del Levante como el sector del Sahel son 2 fuertes víctimas de lo que fue la primavera árabe en cuanto a las consecuencias no deseadas, ¿no? Sí. Todo lo que ocurrió después del año 2011 fueron inmediatamente golpeados. Mientras pensamos lo que empieza en el año 2012 con toda la extensión del conflicto, por ejemplo, en Siria, es el mismo momento en el cual Mali empieza en el Sahel a tener problemas con primero con un grupo separatista que básicamente es un grupo que se llama, opera en una zona que se llama Azawad, y después se incorporan encima los elementos que mencionábamos recién, los elementos extremistas, entre ellos Boko Haram, aparece Shnim, que es el brazo de Al-Qaeda, que también, Al-Qaeda tiene su brazo también en el sector de Siria, el Estado Islámico, que también tiene una presencia mucho más chica que por ahí la que ha tenido en el Levante, pero una presencia también en el Sahel. Es decir, nos vamos encontrando con varios actores
factores que se empiezan a repetir. De hecho, hay factores en común, digo, por ejemplo, tomando el caso de Siria, está también ese componente fuerte de lo que es el nacionalismo o la lógica que tienen los kurdos, por ejemplo, en determinados sectores, ¿no? Tanto en Irak como en Siria, en determinadas... Bueno, y en Mali tenemos lo que yo les mencionaba recién, el sector de Azawad, que son los tuareg, que quieren también tener su propia lógica. Entonces, nos encontramos con distintos elementos que casi que se van calcando de un lado y de otro. Entonces, esto también es importante. Y por supuesto que también está el factor de la presencia de los hilos, diríamos, de algún actor importante que está interesado en, a veces, mantener cierto estado caótico en la zona, ¿no? En el caso de la región del Sahel, actualmente es Francia, por una cuestión lógica, ¿no? Es quien está en proceso de retroceso, pero en el caso del Medio Oriente, más allá de la presencia occidental, también hubo mucho interés por parte de otros actores que son parte del escenario regional. Pienso, por ejemplo, en Turquía, que tiene sus intereses también en expandir su influencia en la zona. Entonces, digo, los actores regionales, los actores externos en clave más global, tienen también incidencia en ambos casos, y me parece que es un poco que tanto en el caso del Levante como en el caso del Sahel, son coletazos que llegan parte de un mismo proceso. Digo, no podemos entender el estado actual de ambas regiones si no vemos que efectivamente en el año 2011 hubo algo que se quiebra, ¿no? Que es la primavera árabe, la caída de Ben Ali en Túnez, Mubarak, Gaddafi, etcétera, etcétera. Claro. Todo eso genera como un dominó con impactos de un lado y del otro. Así que yo creo que hay muchos paralelismos. Sí, pensaba también en algo más de la conformación histórica, ¿no? De los países vinculados a procesos coloniales, tanto en el Levante como en el Sahel, y también algo de pensar, vos más temprano mencionabas, del panafricanismo como contra, digamos, como la propuesta que están llevando adelante los gobiernos ahora en búsqueda de una identidad. No sé si dije panarabismo o panafricanismo. No, está bien, panafricanismo. Panafricanismo, bien. Sí, pero lo pensaba en términos de una búsqueda de una identidad africana constituida desde los distintos países de África que están en este proceso. Y hablabas también hace un rato de soberanía económica. No sé, lo vinculo rápidamente con los procesos también vinculados al panarabismo, ¿no? También de volver a esa conformación que le hace más sentido a los países que fueron divididos a través de un tratado. Entonces, como... Exacto. Siento que ahí también hay un paralelismo. Sí, de hecho, si nos queremos ir a la histórica que muy bien traes a colación, indudablemente que hay otro punto más importante de entendimiento, que es la cuestión de que todas, por lo menos todo lo que es el Levante, como todo lo que es el Sahel, también fueron víctimas de los trazados y de los acuerdos coloniales que se fueron haciendo en distintos lineamientos, ¿no? En el caso, bueno, del Levante fue más repartido en el escenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en el caso del Sahel fue parte también de lo que se conoce como el Congreso de Berlín. Entonces, en ambos casos también es esta cuestión de trazar, como hacían los europeos, ¿no? Con lápices y reglas, hasta acá llego yo, hasta acá del otro. Bueno, eso que terminó siendo terriblemente caótico luego en el proceso de descolonización, por lo menos en el Levante en algunas cuestiones fue muy caótico, y en el Sahel quizás no fue tan caótico porque Francia, como les mencionaba, mantuvo el dominio económico y el dominio por lo menos en algunas cuestiones diplomáticas, pero no quita que al día de hoy también muchas de las consecuencias de los intentos, por ejemplo, separatistas, todo ese tipo de cuestiones siguen teniendo gravitación porque son problemas que vienen de otro periodo, ¿no? E indudablemente este componente que también se mencionaba, de un lado hoy el Sahel atraviesa un proceso panafricanista que es muy interesante. Algunos hablan de hasta un neopanafricanismo. ¿Por qué? Porque es como para separarlo un poco de lo que son los pensadores históricos, ¿no? Lumumba, Nkrumah, etcétera, y pensar, bueno, en esta lógica del siglo XXI,
Y el panarabismo también tuvo sus referentes, tuvo su proceso o sus intentos de proceso de integración, enfrentaron histórico, otras dificultades, y por eso también quizás no pudieron prosperar a gran escala. Pero en ambos casos, inclusive si queremos pensar hoy la Confederación de Estados del Sahel, más allá de que ha tenido muchos avances y muchos logros, sigue teniendo muchos objetivos y muchas cuestiones que va a tener que resolver de acá a 3, 4, 5 años, si pretende efectivamente operar como un organismo no solo estable, sino como un organismo que es resolutivo, ¿me explico? Te hago una Y consulta, Kevin. Sí, 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 sí. Gaddafi, Muammar Gaddafi, ¿fue un referente para el panafricanismo o solamente era más de palabra, más de retórica que de hecho? Bien, es siempre un tema de debate. De hecho, lo he hablado con varios africanistas y es todo un tema de debate porque es como que la mayoría de los panafricanistas consideran que Gaddafi inicialmente entra más dentro de lo que es la tradición panarabista, Claro. porque hay muchas cuestiones donde va más con los lineamientos con Nasser, etcétera. Y luego, ya en los 80, es como que se aleja de eso, queda como en una postura más neutra y empieza a querer acercarse mucho más al panafricanismo a partir de 2005, o sea, en los años finales, diríamos, del Sí, gobierno de Gaddafi, sí, que es el momento en el cual él propone la idea de que existe una moneda africana, o sea, empieza a proponer todas esas cuestiones, pero es como que en la cultura, en los lineamientos políticos del panafricanismo, Gaddafi queda como en una zona gris, no se lo considera totalmente panafricanista, como sí podríamos mencionar poner a Tomás Sankara, que sí se lo considera 100% panafricanista. claro, pues sí, está Queda metido como en lo esa árabe situación ahí ahí, media de claro, limbo. claro, pues está metido Exacto. lo árabe ahí más que todo. Y otra Sí. consulta también que quiero hacerte, Ujú. para meternos así más de lleno, el Estado de Sí. Israel tiene mucha Ujú. injerencia en África, a pesar de que no se Sí. conoce, ¿no? Desde por ejemplo, Exacto. el comercio del diamante, lo llaman los diamantes de sangre, porque tiene que Sí. ver con de cómo se extraen los diamantes en África y cómo son vinculados al genocidio que está provocando Israel en Palestina. Ujú. ¿Qué podés decirnos de esto? ¿Es así o solamente se comentó en algunos medios esto? No, no, no. Efectivamente, la presencia de Israel es muy fuerte en algunos países de África. No me animaría a decir en la totalidad, pero sí No, en claro. buenos países de África. Desde ya que, por ejemplo, a ver, hay conexiones muy concretas entre ciertas empresas israelíes, por ejemplo, y empresas marroquíes que operan, por ejemplo, en zonas próximas o del Sahel, por dar un ejemplo, ¿no? Después, si queremos salir de eso, en sectores de África Occidental también están ligados a lo que es el sector minero, el sector de diamantes, fundamentalmente, como vos muy bien mencionabas, pero también tenemos una presencia fuerte de Israel, si nos queremos ir un poco más a lo que es el centro de África, con un país muy concreto que fue en su momento reconocido por haber sido víctima de uno de los peores genocidios del siglo XX, que es Ruanda. Ruanda, En sí. Ruanda, por ejemplo, actualmente está el gobierno de Paul Kagame, que la característica que tiene es que es un gobierno muy muy simpático, por así decir, con los occidentales, ¿no? Y una de las cuestiones que tiene este presidente, por ejemplo, es que ha abierto a empresas israelíes que operan en la zona de los Grandes Lagos, por ejemplo, que es Mira una de las vos. zonas más estratégicas en cuanto a recursos. Digo, tenemos recursos como el coltan, cobre, etcétera. Recursos muy valiosos en la industria minera y que efectivamente demuestran que hay una presencia interesante de Israel en ese continente, como también está creciendo la presencia de otros actores por fuera de Rusia, China y Estados Unidos, como Turquía. Turquía cada vez tiene más presencia en ciertos países, por ejemplo, en Somalia, Libia, o sea, agarra lo que muchos denominarían estados fallidos, ¿no? Sí. Y ahí es donde Turquía trata de meter presencia, por ejemplo. Sí. Claro. Bueno, sí, también en el Sudán, en la división, Exacto. cuando estuvo la división de Sudán, el norte y el sur, bueno, el Sí. sur plagado de petróleo, ahí también la presencia israelí,
Ujú. Y obviamente la política de Sudán del Sur muy a favor de Israel, ¿no? A pesar de que Total. está dentro de lo que son los países árabes, pero Ujú. bueno, y Por- quiero llevarte, perdón, dale, no, dale. no, pensaba que por eso también es interesante esta conversación, ¿no? En Sí, el programa, porque son los mismos actores, procesos muy que en algún parecidos. punto dialogan. Aprovecho para comentarte, Kevin, que nos están llegando un montón de mensajes para Sí. saludarte, para Dale. felicitarte, para agradecerte. Eh, Tenemos un Buenísimo. mensaje de Muchas gracias. Florencia, te leo dos, como para que Sí, también te lleguen. dale. Florencia Brasco dice, Kevin es parte de esta nueva generación de analistas que le hacen tanto bien a los medios. Estoy esperando su libro y suma que en el caso de Burkina Faso, la diferencia es que Traoré no está solo, y dice, el futuro está en África. Y sumo Ujú. un mensajito más y si querés nos comentás dónde encontrar el libro para que Florencia ya lo Bien. pueda ir a buscar. Carlos Dale. Enrique Gorla dice, un referente del panafricanismo, Patrick Lumumba, fue secuestrado, Ujú. torturado, descuartizado e incinerado por la CIA y la monarquía belga. ¿Hay similitudes? Exacto. Dice, me refiero a las potencias interesadas en las riquezas. Sí, 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 sí. De hecho, siempre es como que se da este factor de la presencia occidental gravitando de un lado y de otro. Básicamente porque las metodologías son las mismas. Hoy quizás la particularidad es que, a ver, ya por ahí hay ciertos actores que no tienen tanta gravitación. En su momento podríamos pensar en un Bélgica que tenía enorme gravitación en África y hoy ya no la tiene, pero por ejemplo Francia, Estados Unidos sí, y hay metodologías que se repiten, digo, por ejemplo, la metodología de intentar desestabilizar desde adentro estos gobiernos, como mediante tentativas de golpes de Estado, por ejemplo, es una de las patas. De hecho, en el caso de Ibrahim Traoré, que justo lo mencionaban, ya ha tenido varios intentos de golpes de Estado que han fracasado básicamente, para ponerlo en términos concretos, porque hay una articulación entre la inteligencia burkinesa y la inteligencia, por ejemplo, rusa. Digo, hay también asesoramiento de otros países y demás, porque la realidad es que si vos te quedás solamente con los servicios de inteligencia locales, es muy, muy frecuente que hasta puedan llegar a producirse traiciones dentro de esto. De hecho, es lo que le pasó lamentablemente en su momento a Tomás Sankara. A Tomás Sankara lo traicionan desde su mano derecha. Entonces, un poco que también están esos elementos de tener esas consideraciones, y por eso lo que charlábamos al principio, si hay un vínculo indudablemente con otros países. No se puede negar esto porque también es hasta una necesidad casi de supervivencia, sobre todo porque son estados muchas veces muy relegados, muy débiles en cuanto a lo que es la infraestructura general y sí o sí necesitan una apoyatura de otros actores. Si no, es muy difícil y las potencias occidentales barrerían con ellas con mucha facilidad, sin tener que hablar de una intervención militar directa. Bueno, ahora lo último, y ya te dejamos libre, Kevin. Nosotros aquí estamos así como muy preocupados porque por una cuestión cultural nuestra, por nuestra pertenencia de Siria. Ujú. Estamos muy Sí. preocupados por lo que está pasando en Siria. Siria, desde nuestro punto de vista, ha sufrido un golpe muy fuerte en diciembre del 2024, más allá Ujú. de cada uno que, digamos, la simpatía que tenían algunos con el gobierno anterior o con este nuevo Ujú. gobierno de facto, que no fue elegido Ujú. todavía, ¿no? Por eso digo de facto. ¿Qué Ujú. lectura hacemos sobre lo que el proceso que está viviendo Siria? Porque está a punto de ser dividida, posiblemente, a punto de normalizar relaciones con el Estado de Israel, a punto de, bueno, le sacaron las sanciones económicas que venían siendo un castigo muy fuerte a la población siria. ¿Qué lectura podemos hacer en estos días y que vos nos puedas dar tu punto de vista? Bien. Indudablemente lo que yo noto que está ocurriendo en el Medio Oriente en general, el mal llamado Medio Oriente, es básicamente esta reconfiguración general que tiene varias aristas. Primero, la primera cuestión fundamental es que, a ver, ha habido un retroceso en términos de influencia geopolítica de Irán. Ujú. Esto es un detalle no menor.
La realidad es que desde 2023, desde que comenzó toda la cuestión del genocidio en Gaza, indudablemente que muchos de los actores que Irán había preparado durante muchos años para lo que era una guerra con Israel, hoy son actores que están muy desgastados, son actores que han perdido influencia. Me refiero, por ejemplo, a Hezbollah en el Líbano. Obviamente que después tenemos el factor de la caída de Bashar al-Assad en Siria, que también fue la pérdida de un aliado en términos concretos para Irán. Esa pérdida de influencia que Irán ha tenido, evidentemente, ha generado cambios, y lo que diríamos yo, por lo menos en general, denomino que es como una especie de terremoto en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es se está reconfigurando todo. Entonces, al producirse un retroceso de la influencia de Irán, indudablemente crecen otros actores. Y no me voy a detener en Israel específicamente, sino que me voy a detener en otros dos países. Uno es Turquía y el otro es Arabia Saudita. La realidad es que entre ambos hoy pugnan por ver quién es el que va a liderar, por así decir, el mundo musulmán en los próximos años dentro de ese sector. Entonces, bueno, tenemos ahí a Turquía, que hizo su movimiento, porque al fin y al cabo al-Julani, cuando llega al poder, tiene todo el apoyo de Turquía en términos militares. Entonces es algo que hasta el día de hoy Julani le debe a Erdogan en este sentido, y se nota porque fíjate que el primer país un poco en reconocer al nuevo gobierno sirio fue Turquía. Entonces hay también ahí algunas cuestiones de lineamientos. Y después esto me parece que, así como Turquía lo trata de volcar por ese lado, me parece que Arabia Saudita trata también de volcar por otro lado, ¿no? Arabia Saudita va más por la pata financiera, de las inversiones y demás. ¿Y cómo pueden ser las inversiones? Bueno, los saudíes, a diferencia de los turcos tienen mucho poder militar, mucha influencia diplomática, pero los saudíes tienen la capacidad económica, ¿no? Por ejemplo, para la reconstrucción de países. Pensemos en una región que está devastada en muchas cuestiones, y a mí me parece que el negocio que Arabia Saudita quiere llevar por ese lado es la reconstrucción. Entonces, una de las cuestiones que Trump, que es el actual presidente de Estados Unidos, viene insistiendo mucho, es la necesidad de un nuevo Medio Oriente, ¿no? Un Medio Oriente, dice él, donde las normalizaciones con Israel sean la moneda corriente. Entonces, bueno, ahí tenemos que mientras se habla de la posibilidad de que al-Julani en breve normalice relaciones con Israel, con todo lo que eso implica, ¿no? En términos históricos, probablemente la renuncia al reclamo histórico en los Altos del Golán, todas las cuestiones que tendrían como implicancia directa en el reclamo soberano de Siria. Al mismo tiempo se habla de que Arabia Saudita haría lo mismo. Entonces, evidentemente hay algunos acuerdos y algunas ideas que ya van circulando entre parte de estos estados, y donde creo que también es una carrera por ver quién termina teniendo más influencia dentro de esta nueva reconfiguración, con un Irán probablemente más relegado, más tratando de protegerse, de salvaguardarse. Nos encontramos con Turquía y Arabia Saudita creciendo en su influencia, y me parece que Siria queda un poco en medio de esta pugna de influencias, ¿no? Y desde ya en medio de un Israel que sabemos que va a buscar tener sus propias ganancias, entre ellos, por ejemplo, el reconocimiento final de lo que serían los Altos del Golán como territorio israelí, lo cual, bueno, es para lo que es la forma en que Siria se ha plantado en términos históricos en relación a esto, sería realmente es un volantazo muy importante, y que yo creo que un poco que ya está estudiado. De alguna manera lo que faltan son pulir algunos detalles, pero Claro, creo que en general, seguramente. viendo los lineamientos que al-Julani viene teniendo en general, creo que es una decisión ya prácticamente tomada. Sí, sí, aparte ya hay reuniones así en forma secreta, no tan secreta porque Sí, los publicita la prensa israelí, ya de encuentros exacto. extraoficiales, y bueno, obviamente sí, van para ese lado, y el precio es muy fuerte, ¿no? O sea, siempre Sí. pensemos que los territorios ocupados, siempre comparamos nosotros Palestina con Malvinas, pero también el Golán con Malvinas, ¿no? Son territorios Ujú. usurpados, no en disputa, como los Exacto. aclara algunas veces algunos gobiernos, sino que son usurpados por la fuerza, y que todavía nosotros en Siria la seguimos reclamando hasta hace pocos meses, no sé ahora cómo será.
No Bueno, sé, tenemos estamos como por las dudas. mucho como para preguntar, pero ya estamos casi al final de nuestro programa también. Sí, recordamos que estamos hablando con Kevin Bryan, que es profesor de Historia y de Geografía, como lo están escuchando, sabe muchísimo, diplomado en Relaciones Internacionales. Kevin, ¿nos querés contar de tu libro, dónde se consigue? Hay mucha gente preguntando por eso. Bueno, primero nuevamente gracias por la posibilidad. Y en relación al libro, en Capital Federal lo pueden conseguir en Librería de La Mancha, que se encuentra en Avenida Corrientes 1888. Así que esa librería es la que está recibiendo buena cantidad del stock que estamos produciendo actualmente. Así que bueno, pueden, por las dudas, ir a buscarlo ahí. Librería de La Mancha, Avenida Corrientes 1888. También pueden consultarles en Instagram y lo que quieran y demás, pero ahí lo pueden encontrar fijo. Repetinos el Instagram y el Twitter, bueno, el X Sí, tuyo. sí, de la cuenta mía, Sí, Geográfica Historia 1. ajá. Mm, Eso es en Instagram. Geográfica, Eso es en Instagram. Y eso es en Instagram, sí. y la red Y X. en X lo pueden buscar como Geográfica Histo, así. Ah, O sea, bueno. ponen Geográfica Histo y al toque sale. Ah, perfecto. Así que bien. Ahí lo en siguen ambas. a Kevin. Recordamos su libro La Revolución de las Boinas, el proceso que quebró el dominio francés en África entre 2020 y 2025, o sea, hasta hoy, ahora, las últimas novedades. Súper fresco. Y que, como estuvimos conversando, es súper interesante no solo para conocer el proceso de estos países en África en especial, sino para también conocer, bueno, cómo es el manejo y la partición de distintos territorios y cómo dialoga también con la zona del Levante, que Claro. estuvimos charlando recién. Bueno, muchísimas Eso. gracias, Kevin, por darnos esta oportunidad de conocer un poco más sobre territorios que nosotros realmente no conocemos solamente de nombre. Y bueno, entramos muy de lleno. Así que muchísimas gracias. Te vamos a seguir en las redes para ver en qué otra oportunidad podés seguir hablando sobre estos temas con nosotros, obviamente, y en otros lugares también. Muchísimas gracias. Dale. Y bueno, obviamente siempre decimos a los que nos gusta mucho sus entrevistas, los micrófonos de Origen están abiertos para cuando vos también lo necesites. Muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad y por este encuentro. Gracias. Gracias. Bueno.